Estamos acá un día más transmitiendo en los Insane Webinars. Este es el tercero de este año y con muchas novedades. Hoy decidimos meternos de lleno en lo nuevo de vSphere 7 con Kubernetes. Y bueno, empezamos. Antes que nada, algunos nos conocen, para el que está medio distraído. Hoy estamos conectados Nico Solop, que es co-founder y Service Operation Manager en Webcom. Conocido vExpert, hace 10 años que está, es un veterano en la materia. Así que, bueno, un placer compartir con Nico este Insane Webinar hoy 28 de abril de 2020. Quienes no me conocen también, soy Diego, también fundador de Webcom, director general de Webcom, y bueno, también vExpert hace 10 años, otro veterano, ya bastante apasionado por esta tecnología, se nota porque tantos años arriba de esto no es poco. Nico, antes que nada, contarle a toda la gente qué pasó estas últimas 2 semanas. Bien, para los que no participaron del webinar anterior, se lo perdieron, ¿sí? Pero les contamos básicamente que VMware nos nombró, ¿sí?, como el partner del año en transformación digital, pero no a nivel Argentina, no a nivel América Latina, no a nivel América, sino a nivel global, ¿sí?, a nivel mundial. Webcom fue elegida como el partner más importante de transformación digital, ¿sí?, a nivel mundial por VMware. Así que no lo decimos nosotros ya no lo creíamos, pero bueno, no. Ahora hay alguien más que lo está diciendo, no solo somos nosotros, sino que hay alguien más que está diciendo, che, estos pibes juegan, así que nada, y después, si quieren ahí, cuando hagamos esto público, la presentación y todo, les dejamos los links si quieren profundizar un poco más, entender un poco más con quién estábamos compitiendo, que son nombres enormes de la industria a nivel global. Así que es algo buenísimo que una empresa argentina, chiquita, tenga, número uno, esta visibilidad, este compromiso con la tecnología y obviamente con el desarrollo para poder seguir aportando soluciones de valor y de transformación a nuestros clientes. Bien, entramos de lleno a cómo modernizar tus aplicaciones e infraestructura con vSphere 7 y Kubernetes. Llamado en el pasado Project Pacific, se anuncia este año, hace un mes más o menos, la disponibilidad de vSphere 7 para aquellos que ya estaban esperando el major release hace tiempo. Un major release que se hizo esperar. Yo creo que todos necesitábamos cuanto antes que VMware lance esta versión porque esperaban nuevas funcionalidades, un sistema operativo, si quieren, de nube, mucho más preparado para las nuevas necesidades, y finalmente lo tuvimos. Y la gran novedad es justamente que tiene todo el motor de Kubernetes integrado, si quieren, con vSphere. Es decir, el primer hallazgo que tenemos para este año es que podemos dejar de lado esto de tener una infraestructura de Kubernetes, ¿sí?, de contenedores en un fabricante con otro fabricante, y otra infraestructura de todo lo que tenga que ver con virtualización por otro fabricante. VMware propone, a partir de vSphere 7, consolidar las cargas de trabajo tanto de VMs como de Kubernetes en una misma plataforma, y le da sentido ahora sí al multicloud, ya sea en on-premises o en la cloud. Y hablábamos un poco de este webinar de cómo modernizar las aplicaciones porque presentamos 3 personas que son las que ven en este gráfico, que es el desarrollador, si quieren, el responsable de producto, de la línea de producto, y el administrador de vSphere, o la administradora de vSphere. Lo más destacado de las necesidades que tenían hoy y por el cual tienen que modernizar las aplicaciones, lo primero es del lado del desarrollo, que tienen muchísima complejidad en cuanto a seguir desarrollando con las herramientas actuales. Todo está pasando a líneas de desarrollo mucho más ágiles. Hoy lo llaman pods o digamos, unidades de trabajo basadas en desarrollo ágil. Entonces, el hecho de tener que agilizar y trabajar de la forma como lo están haciendo hoy a través de generación de tickets con sus herramientas de tickets tradicionales hace que todo sea muy dificultoso y lento a la hora de lanzar nuevos releases y features de productos. Por eso la línea de producto, quien está cerca de marketing y el negocio, en el caso acá de la figura del medio, entiende que las aplicaciones desarrolladas de forma monolítica tienen poca capacidad de actualizarse de forma rápida o de forma secuencial, y empiezan a tener problemas en poder setear si quieren
un roadmap de producto corto, ¿sí? Siempre tienen que sacar medio releases o releases más grandes que generan estrés al usuario o al cliente final cuando lo tienen que actualizar. Y del otro lado tenemos al administrador de infraestructura que, como les contábamos antes con Nico, tiene dos ambientes, el ambiente de Kubernetes, si quieren, o múltiples silos, y el ambiente de virtualización. ¿Qué pasa? Cuando uno mira la necesidad de los administradores, de los usuarios y sobre todo de los DevOps, entendemos que toda esta complejidad lo que hace es que está bien, al momento de poder instalar y salir, se logra. El problema es el día 2. Hacer la actualización de estos ambientes, el upgrade de estos ambientes, agregar nuevos nodos, escalar, etc. Ese es uno de los principales problemas. El problema no es desplegar la tecnología, sino generalmente es mantenerla. Sí, te agrego algo. En los últimos, me animo a decir, 3 años, vimos un montón de despliegues distintos hechos por una empresa que tiene un sombrero rojo en el logo, que quedan ahí tirados y la realidad es que las operaciones de día 1, ¿no? de despliegue del ambiente, ellos van con servicios profesionales, instalan, configuran y se van, ¿sí? El problema con eso es que al no tener la gente de IT, del negocio, el conocimiento necesario, después no pueden seguir operando la tecnología, haciendo modificaciones sobre la tecnología. ¿Y qué termina sucediendo? Tenés un shelfware, ¿sí? Tenés una tecnología que compraste, implementaste, pero quedó muerta ahí porque nadie la está pudiendo poner en marcha. Y eso es súper complejo porque entran en los ciclos de renovación tecnológica o en ciclos de venta de tecnología. Y es un problema porque la realidad es que nadie quiere renovar después algo que no están usando. Eso por un lado. Por el otro, contarle al negocio que el dinero que se invirtió en la puesta en marcha de tecnología no se está explotando y no se está aprovechando, es terrible porque, pensémoslo fríamente, o sea, compramos tecnología, pagamos servicios profesionales y después no estamos pudiendo sacar nada en producción, ¿sí? Y gran parte del problema es justamente porque no nos podemos adaptar rápido y la gente que administra la tecnología que conocemos hoy todos, que es VMware y vSphere, no está en condiciones de seguir operando algo que no conoce, no domina, y lo que termina pasando es un tira y afloja entre el área de desarrollo diciendo dame lo que yo lo opero, el área de IT con vSphere diciendo no, a mí no me lo saques, y eso es algo que no llega a despegar nunca y nunca hay movimiento, ¿sí? Y esto lo vimos durante los últimos 3 años, pelearse las dos áreas muy fuerte por ver quién tomaba el control de todo esto. La realidad es que es muy poca la gente, muy pocas las empresas, muy pocas las áreas de IT que lograron que esto despegara por sí solo. Bueno, volviendo al problema que tienen técnicos y tienen las áreas, hay dos formas de ver la cosa. La primera es todo lo que era el desarrollo de aplicaciones tradicionales con apps, VApps y VMs, o sea, máquinas virtuales, arriba de nodos físicos o nodos de SXI, y por otro lado las aplicaciones modernas. ¿A qué llamamos aplicaciones modernas? Aplicaciones que per se están pensadas más como microservicios, aplicaciones que están desarrolladas sobre contenedores, ya sea en el caso que estamos viendo hoy sobre Kubernetes, pero pueden ser también Docker, que también interactúan con otra clase de aplicaciones, que pueden ser aplicaciones con VMs y Virtual GPUs, en el caso de aquellas que necesitan otro tipo de procesamiento más potente en términos de GPU, y por ejemplo bases de datos tradicionales o incluso módulos serverless como pueden consumirse al día de hoy. Entonces ahí es donde aparece el sentido de lo que comentaba en el inicio. vSphere con Kubernetes da una visión unificada de todo lo que tiene que ver con VMs y contenedores. ¿Por qué? Porque lo primero que ustedes van a seguir administrando son los mismos ESX que tenían hasta hoy, ¿sí? La única diferencia es que ahora ESX ya interpreta también lo que es clusters de Kubernetes. En realidad los ve como objetos dentro del vCenter, pero en realidad después toda la autonomía, toda la gestión la vamos a ver con Tanzu. Pero lo importante de todo esto es que desde el punto de vista del negocio y la forma en que uno tiene que hablarle, si quieren, a los gerentes de tecnología y al negocio para que hagan una reinversión en esto, se va a acelerar la innovación, indefectiblemente uniendo las dos puntas, uniendo a los desarrolladores con los administradores, uniendo Kubernetes con las VMs tradicionales, vamos a hacer que ocurra esa aceleración que hoy
hoy demanda el área de tecnología. Y ahí tenemos lo que VMware define como VMware Cloud Foundation, Nico. Sí, VMware Cloud Foundation es, digamos, la unión de diferentes productos que tiene VMware hoy por hoy, ¿sí? Como es NSX, como es VRA, como es vSphere, como es vSAN, ¿sí? Los agloba y los junta todos dentro de lo que se llama VMware Cloud Foundation. Hasta ahora, hasta hace muy poquito, estábamos en la versión anterior a la 4, creo que 3.9, hoy estamos trabajando en versión 4, que salió hace muy poquito, ¿sí? Y lo está alineando totalmente con, si queremos, con esta visión de sumar a los Kubernetes, con vSphere 7, ¿sí? Y definitivamente cambia la visión, esto lo hablábamos un poco en el webinar anterior, hasta vSphere 7, VMware tenía un enfoque de máquina virtual, ¿no? Nos enfocamos en las máquinas virtuales. Hoy con vSphere 7 y los nuevos sistemas que trae vSphere 7 tiene un enfoque más orientado a las aplicaciones, ¿sí? Y si vamos un paso más de considerar que vSphere 7 lo tiene el foco en las aplicaciones, cuando hablamos en especial de Kubernetes, lo que tiene es lo que llaman namespaces. Namespaces, lo que tenemos que pensar es como una analogía de tenant, ¿sí? Los namespaces, ya lo vamos a ver mucho más en profundidad más adelante dentro de la presentación, pero para que se den una idea, es un grupo de objetos dentro de vSphere, pueden ser containers, pueden ser máquinas virtuales, pueden ser objetos de red, hay un montón de parámetros que forman ese namespace y lo tenemos que ver como tenant, ¿sí? O como un bloque de recursos que se le entrega al área de desarrollo para que explote esos recursos, ¿sí? De la manera que considera adecuado, ¿ok? Pero bueno, todo esto no sería posible si no tuviéramos todos los servicios de base que hoy conocemos de vSphere, vSAN, NSXT en este caso, ¿sí? Como requerimientos en NSXT. Y obviamente Tanzu, que vamos a hablar un poquito más adelante, y obviamente todos los servicios. Pero los servicios están orientados justamente a proveer interfaces que los desarrolladores necesitan para hacer los despliegues de Kubernetes, ¿ok? Así que vamos a avanzar. Estaría funcionando. Ahí está. Bueno, recién me preguntaban por el chat qué tipo de licenciamiento es, si es el mismo, si es un upgrade. A ver, nosotros tenemos las ediciones que se siguen manteniendo, que son la estándar y la Enterprise Plus. Eso a nivel de vSphere 7 estamos hablando. Aparecen, ya se mencionaba, o en realidad ya estaba también Robo, que es la que se usa para Remote Office y Branch Office, que es pura y exclusivamente para lugares donde vos necesitas tener 3 hosts, algo muy chiquitito, como puede ser en retail, un supermercado o algo por el estilo. Pero aparece otra versión también de vSphere que se llama Scale Out. Atenti acá, no es muy común, no va a haber, digamos, el mainstream o la mayoría no va a estar sobre la versión Scale Out, pero sepan que hay una que está optimizada para Big Data y lo que es HPC, que es High Performance Computing. O sea, va a haber una versión, mejor dicho, ya hay una versión de vSphere disponible para que ustedes puedan hacer cargas de trabajo intensas con mucha demanda de CPU para que puedan, digamos, optimizar nodos para Big Data. Esto era algo que se estaba pidiendo mucho porque de alguna manera algunos cálculos no daban la misma relación entre hacerlo virtual y físico, y terminaban decantando por lo físico, pero tenían todos los problemas de disponibilidad y faltaba la parte de seguridad como que entrega NSX. En este caso, VMware saca una edición especial de Scale Out y me parece que es una excelente noticia para aquellos que juegan con esta clase de aplicaciones. Volviendo a la Enterprise Plus, acá sí es donde vamos a estar trabajando fuerte en lo que tiene que ver con Kubernetes. Voy a pasar, no está detallado acá, pero sí van a ver que lo que viene es VMware Cloud Foundation. VMware Cloud Foundation es la suma, como dijo Nico antes, de diferentes features a partir de vSphere Enterprise Plus, NSXT, vSAN, Realize Suite y Software Defined Data Center Management. A estos le suman lo que se llama el add-on de Kubernetes. Eso quiere decir que quienes tengan vCloud Foundation 4 tienen ya la posibilidad de correr, digamos, vSphere con Kubernetes. Quienes tengan vCloud Suite no, van a tener que migrar a VMware Cloud Foundation 4
Y bueno, ese es un desafío porque lamentablemente muchos esperaban que a partir de vSphere Enterprise Plus 7 ya uno podía tener activados los features de gestión de Kubernetes de forma nativa, y lamentablemente no va a ser así. Lo van a tener disponible solo aquellos que tengan Cloud Foundation 4 en adelante, ¿sí? ¿Qué incluye el add-on de Kubernetes? Bueno, todo lo que es gestión como servicio de la infraestructura, de storage, de network, el registro, todo lo que tiene que ver la gestión de los grids, ya sea multicloud, y obviamente los pods sobre vSphere. Los términos de licenciamiento se pueden adquirir entre 1 y 3 años como opciones. Y bueno, la buena es que quienes tengan todo el combo van a poder moverse rápido. La mala es que el que solo tiene vSphere o Enterprise Plus con vCenter va a tener que esperar algún tipo de nueva solución. Por ahora no estarían incluidos. Ahora, o incluso en sí. NSXB, ¿no? Sí, incluso en NSXB van a tener que migrar a NSXT para poder hacer uso y explotar realmente todas las funcionalidades de todos estos servicios, porque pensemos que todo esto que se menciona como servicio, ¿sí?, del lado derecho de la pantalla, de alguna forma son todos los parámetros y es la explotación y la interpretación de todos los parámetros que generan los desarrolladores a lenguajes por medio de APIs, ¿sí?, de las cosas que hoy tiene VMware, de vSAN, de Network. Entonces, todos esos servicios, para poder ser explotados, necesitan estar en cierta versión y a partir de ahí poder ser consumidos por los coders, ¿no? Entonces, ¿qué termina sucediendo? Si no tenemos los prerequisitos cumplidos, nada de todo esto va a ser posible. Y el más importante, que digamos es el pegamento de todas estas funcionalidades, hoy por hoy es NSX. Hace unos años era vSphere, hoy por hoy es NSX. Sin NSX hoy no puedes correr prácticamente nada de todo lo que te está ofreciendo VMware. Hoy todo se para ahí arriba, así que y no sobre B, sino sobre T, entonces nos está forzando a todos a avanzar en esa dirección. Bien. Acá tenemos, una forma de mostrar un poco cómo es la visión, ¿sí?, que tiene tanto el mundo del DevOps, ¿sí?, que tanto se está moviendo en los últimos años, que tanto está siendo impulsado en los últimos años, ¿sí? El desarrollador tiene la necesidad de desplegar su aplicación, tiene necesidad de hacer cambios el día de siguiente que hizo el despliegue, pero además tiene la necesidad de poder elegir la aplicación o la solución de despliegue y de hospedaje de la aplicación que él quiere, ¿sí? El tool of choice que tanto se habla. El desarrollador no quiere que le impongan dónde correr sus aplicaciones. Entonces, por eso es que Kubernetes logró despegar tanto en los últimos años. O sea, el coder eligió Kubernetes y nosotros, como responsables de infra, no podemos ir en contra de eso. Si VMware lo leyó muy, muy bien, y es por eso que sumó Kubernetes a vSphere 7. Ahora, si nosotros nos paramos al lado derecho de la pantalla, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es la visión que tiene el admin de infra? O sea, la persona que hasta ahora vino manejando todo esto. Quiere garantizar la disponibilidad, quiere garantizar la seguridad, quiere obviamente tener un nivel de calidad de servicio que sea adecuado y acorde a lo que el negocio está buscando. Y por último, obtener un control de costos, que son todas las cosas que VMware le estuvo entregando durante los últimos, 15 años, 20 años. Y no lo quiere perder y nunca lo quiso perder. Y es por eso que los contenedores y los Kubernetes no encontraban un camino para correrse adentro de vSphere. Hoy por hoy, con vSphere 7 tenemos esta posibilidad y es como que los dos mundos pueden converger de forma orgánica, si se quiere, y no vamos a tener ningún tipo de problemas en el futuro. Sí, ahí me sumo a algo que decías antes, Nico. La gran cantidad de empresas que adoptaron Kubernetes, ya sea por soluciones de terceros, manifestaron tener siempre el mismo problema. La puesta en marcha les pareció cara al principio, algo que es discutible. Sí. Pero lo peor está siendo el día 2. O sea, no tienen capacidad de gestionar ni el crecimiento, no tienen capacidad de gestionar las aplicaciones. O sea, pierden el control de lo que está pasando adentro de los pipes de desarrollo, del pipeline de desarrollo, y en un momento no saben qué sirve, qué no sirve. Si hubo algún cambio en alguno de los grupos de desarrollo y cambian de líder técnico, ni siquiera saben
hasta cuáles son sus propios pods de trabajo en algunos casos. Ni hablar, si nos vamos del lado del administrador de infraestructura, que nos pasó de hablar con muchos de ellos y nos decían, Diego, yo no tengo ni idea de lo que pasa ahí adentro, no sé ni qué políticas de seguridad, tengo problemas con el área de seguridad porque no sabemos qué reglas de firewall aplican, no tenemos idea de qué, del storage, o sea, me piden persistencia, pero yo no sé cómo escriben, no sé sus requerimientos a nivel digamos, de disco. Están absolutamente perdidos. Y esto hay que reconocerlo. Entonces, ahí es donde viene la clave, donde dentro de esta infraestructura, a nivel de Kubernetes, se crean los namespaces. Bueno, para VMware, los namespaces están asociados a los resource pools. Pero antes de entrar en ese detalle, miren algo. Lo que hablábamos antes, 4 aspectos fundamentales que vamos a manejar desde esta infraestructura. Calidad de servicio con prioridad que van a tener estas VMs, si quieren, y estos contenedores. CPUs reservadas, yo voy a poder definirle al namespace la cantidad de CPUs y memoria. Esto es un resource pool, básicamente, no hay mucha discusión. El tema es que la mirada, y como lo dijimos en el webinar anterior, va a pasar a ser de la aplicación y va a dejar de ser una mirada hacia la infraestructura. Por eso VROPS, lo mencionábamos en el webinar pasado también, va a pasar VROPS y todo lo que tiene que ver con DRS en el clúster de Fiat va a pasar a gestionar de una manera distinta, todo orientado a la salud de la aplicación y no tanto desde el lado de la infraestructura. A nivel de seguridad, lo mismo. Se encriptan los datos, se permitirá a nivel de NSXT habilitar o deshabilitar puertos. Vamos a hacer auditoría sobre los parámetros de redes, de lo que pasa a nivel de seguridad. A nivel de disponibilidad vamos a soportar cuántas fallas a nivel de host y a nivel de VM, a nivel de disaster recovery. Vamos a tener un sitio donde poder recuperar esta infraestructura. Nico, algo que nos decían es, armo la infraestructura, pero me queda en este lugar como aislada, no la puedo hacer escalar. Para hacerla escalar contra otro sitio, tengo que armar algo nuevo, lo puedo gestionar, sí, pero no lo puedo hacer hablar con infraestructura local. Bueno, miles de temas que tienen que ver con disponibilidad. Y por último, temas de acceso y de gestión de seguridad de usuarios. Nadie tiene claro cómo gestionar los permisos de estos contenedores. Porque claro, al ser un ambiente cerrado, si querés, desde el punto de vista que no usas Active Directory, es muy difícil poder dar permisos a quién puede entrar, quién no. Es como que queda todo ahí adentro. Entonces, es muy complicado poder hacerlo. Entonces, desde el lado de VMware se va a unificar la gestión también de los permisos. Llevando todo, si quieren, al siguiente slide, que es namespace, aplicaciones que corresponden a cada namespace, y cada aplicación va a tener sus VMs, sus contenedores, y obviamente vamos a aplicar las políticas de seguridad, de disponibilidad, de redes, de storage y obviamente de almacenamiento a estas aplicaciones. Digamos que cada namespace va a tener sus propios perfiles de diferentes aspectos de almacenamiento, de seguridad, de disponibilidad. Entonces, es obvio que cada namespace va a ser diferente y va a tener diferentes características y va a tener diferentes componentes, si se quiere. El tema es que antes, para nosotros, que estamos más metidos en el mundo de la infra, gobernar todo esto era todo un misterio, porque estaba todo enterrado arriba de configuration files, que nadie sabía dónde estaban, nadie sabía qué pasaba si yo toco esto. Hoy, básicamente, todos esos parámetros de configuración quedan expuestos a nivel vSphere. Entonces, uno tiene la posibilidad de poder mirar y poder ver qué están pidiendo y qué están tocando, ¿no? Y todo eso que antes era oscurantismo, que no podíamos entender, hoy queda súper claro y nos permite a nosotros no solo interpretarlo, sino poder tomar acción. Y a partir de ahí empezar a trabajar y a hacer modificaciones que sean necesarias. Pero, obviamente, desde una interfaz que para nosotros es 100% familiar. Y ahí es donde ganamos la batalla contra la adopción de Kubernetes. Bien, repasando la arquitectura, vamos a entrar más a nivel de detalle. El vCenter toma la gestión de los SX como hasta el día de hoy. Aparece el Lifecycle como gestor de lo que serían los updates de la infraestructura y por ende de los componentes de gestión de Kubernetes. Y adentro van a ver lo que eran los namespace,
desde el punto de vista de la gestión del contenedor en sí mismo, con todos los objetos de máquina y los objetos, si quieren, de Tanzu Kubernetes Script, asociado a otro componente que es el TKG Controller, que sería esa interfaz que te permite administrar N cantidad de namespace dentro de Tanzu. ¿Por qué? Porque yo podría trabajar sin Tanzu, sí, lo podría hacer perfectamente. Sí, lo que pasa es que me va a faltar toda la gestión del lado del DevOps, pero sí desde el lado del BI Admin yo voy a poder saber cuántos Kubernetes tengo creados, qué tipo de políticas tiene aplicadas, pero no voy a tener mucha más información que la básica desde la infraestructura. Entonces vCenter gestiona, como antes lo tenía sobre el ESX, y todas las componentes de VM, también lo va a hacer con todos los componentes que tienen a nivel de VM, pero lo va a hacer a través de APIs, ¿sí? Por eso tenemos las APIs de Tanzu dentro del ESXi y las APIs también de VM por ese lado. Pasando un poquito más a niveles de, si querés, más simple para lo que ustedes están acostumbrados como administradores de VMware, tenemos el administrador de VMware, entra al vCenter, se conecta desde el vCenter siempre a los SXI y ahí vas a ver lo que es el Sphere LED y el Hostd, que son los clásicos, si querés, daemons con los que se conectaba el vCenter. Y a partir de ahí van a ver una VM que se llama la Kubernetes Control Plane VM, que es de alguna manera la VM que está instalada en cada uno de los hosts para que haga la gestión de estos Kubernetes. A partir de ahí se despliegan los pods. Puedo poner un pod, como decíamos antes, para una aplicación o un pod para cierto microservicio, y al lado de ese pod puede convivir perfectamente una VM que tiene una base de datos, sin ningún tipo de problema. En resumen de esta arquitectura... Acá pueden ver... Sí. Acá pueden ver, digamos, esta configuración o esta permutación de objetos que pueden conformar un namespace, ¿sí? Y acá en el slide lo pueden ver perfectamente, para los que están por Instagram, está reflejando que los namespaces básicamente se apoyan sobre el resource pool de vSphere, ¿no? Pero dentro de un namespace podemos tener pods que vienen ya más de la mano de los Kubernetes, podemos tener VMs con bases de datos, podemos tener bases de datos, ¿no? Y por último podemos tener por arriba de ese namespace todo lo que es el Tanzu Kubernetes Cluster, que gobierna, digamos, todo este enchastre nuevo que estamos teniendo de objetos que hasta ahora no estábamos familiarizados y los cuales no estábamos trabajando. Algo que decía Diego antes, sí, de que teníamos una máquina de control en cada uno de los SXI, eso es clave y eso es así porque si nosotros llegamos a perder el motor de gestión que es vCenter, de alguna manera tenemos que poder seguir gobernando y seguir controlando los objetos que quedaron corriendo en ese SXI, ¿sí? Y por medio de esa VM podemos seguir teniendo control y podemos seguir tocando todas las cosas. Bien, como les decía, y para cerrar este slide, tienen los diferentes namespaces, y los diferentes namespaces pueden tener pods, VMs, solo pods. Entonces, a partir de ahí vamos a poder crear y poder, digamos, desarrollar y desplegar las aplicaciones modernas de las que tanto los negocios nos está pidiendo hoy y no estamos pudiendo responder y no estamos pudiendo entregarle. Vamos. Bueno, pasamos a networking. ¿Qué me parece interesante de esto? Hasta ahora no hay nada distinto que trabajar con Kubernetes de forma directa, ¿sí? Para la gente que tira comandos, kubectl lo vamos a trasladar desde el punto de vista de la interfaz de vSphere, van a ver cómo se provisionan pods, no va a haber ninguna diferencia. Ahora, aparece todo lo que tiene que ver con gestión de servicios, que era lo que decíamos antes, que va a aportar mucho más de una forma mucho más amigable Tanzu desde la administración, pero desde el lado de la infraestructura tenemos una integración directa y creo que esto sí es un diferencial muy importante que tiene VMware con cualquier otra marca o fabricante de contenedores, porque le da a nivel de networking un nivel de profundidad y de integración que es diferenciadora en todo sentido. Miremos lo primero, que es, yo cuando provisiono un namespace o un vSphere pod principalmente, lo que aparecen son firewall de Edge, un gateway a nivel Tier 1, todo directamente a cada VNIC. Es decir, a un namespace yo lo puede estar, digamos, aislado, si quieren, a través de un
firewall de NSX, un edge de NSX, y a partir de ahí gestiono todas las políticas de seguridad para todas las aplicaciones que están ahí abajo. Es distinto desde la perspectiva de pensar un firewall más genérico para toda la compañía o un firewall genérico para separar ciertas redes. Acá estoy aplicando firewall directamente a namespace. O sea, estoy armando una infraestructura de redes directa para una aplicación. Y eso está buenísimo porque le das todo el contexto de seguridad que vos necesitas. Y a la aplicación de al lado que está en el host, en el mismo host, puede tener otro contexto de seguridad completamente distinto. Y lo bajamos y ahí puedo aplicar un firewall a nivel de VM o a nivel de pod, donde le pega directamente a los Kubernets. Y ahí es donde segurizamos solo para que se pueda traficar a través del puerto 443 y el resto de los puertos no sean accesibles. También puedo definir políticas como que se puede acceder a SSH a partir de tal puerto hasta tal puerto destino, y luego directamente a ese nivel, y me quedo tranquilo que toda la infraestructura está segurizada. Lo mismo con base de datos que puedan ser VMs que están conectadas directo a un servicio de contenedores. Es decir, yo puedo permitir a nivel de hipervisor que los contenedores se comuniquen con esa base de datos. Ni hablar de lo que es el tráfico después. Sí, algo que no es menor a todo esto es que para dejarlos tranquilos a los que están más metidos con redes o los que están más metidos con redes y vSphere, todos estos parámetros que hablaba Diego, de que si va a salir por el 443 o va a salir por otro puerto, esto digamos que son grupos de seguridad que define el admin de vSphere, y el desarrollador después lo que hace es consume esa parametrización en su aplicación. Entonces, de alguna manera, el desarrollador o el DevOps lo que hace es, mi namespace tiene todos estos componentes, y para comunicarse hacia adentro y hacia afuera, lo que hace es uso de las parametrizaciones que el admin de vSphere o de Network terminó haciendo sobre NSX. Entonces, toma ese nombre de esa parametrización, la inyecta en su configuration file, ¿sí? Y cuando hace el despliegue, el rollout de la aplicación, lo que está haciendo en realidad es consumir algo que ya el admin ya definió. Entonces, no es que el admin se va a encontrar el día de mañana con que le aparecen 30 configuraciones diferentes que antes no gobernaba. No. Lo que termina pasando es que el admin las pregenera, ¿sí? Y el coder consume esa configuración que el admin generó. Eso por un lado. Lo interesante es que en el momento que el coder decide que ese namespace ya no corre más y no sirve más, borra ese namespace, y todas las parametrizaciones de network que impactaron contra NSX se van con el namespace. Al momento de la eliminación también se borran todos esos objetos y esas interfaces que se crearon y reglas de firewall y todo lo que se creó para que esa aplicación tenga comunicación tanto internamente como hacia afuera, ¿no? Y sumo lo último. Lo que serían los load balancers en el mundo de los Kubernetes son fundamentales. O sea, el balanceamiento de carga, o el balanceo de carga, mejor dicho, en infraestructuras de Kubernetes es esencial, y es tan importante como el Kubernetes en sí mismo, porque yo creo microservicios y los voy disparciendo, si querés, o entregando por toda la infraestructura, y no tener un servicio de load balancer correcto hace que esto peligre la funcionalidad en sí mismo de la aplicación. Entonces, VMware le da con el NSX Distributed Load Balancer toda la capa de balanceo que antes tenías que poner una aplicación de terceros o comprar F5 y hacer una inversión en millones o miles de dólares en F5 solo para balancear contenedores que a su vez no podés entender desde el punto de vista del load balancer, ¿sí? Eso es terrible. Gran inversión y poco management. En este caso, en esta inversión, tenés un muy buen management y un auto-scaling de estos Kubernetes muy bien definido. Vuelvo para atrás. Ahí está, me saltó el almacenamiento. Lo interesante del servicio de almacenamiento que vSphere pone a disposición de Kubernetes, ¿sí? Si lo pensamos en lo que le dijimos al principio, de que para poder correr los Kubernetes sobre vSphere necesitábamos VMware Cloud Foundation. Dentro de ese Cloud Foundation lo que teníamos era vSAN, ¿sí? Pero el que lo requiere es VCF, ¿no?
no puntualmente los Kubernets. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien VCF lo necesita, para correr los Kubernets lo podemos correr en cualquier dispositivo de almacenamiento que vSphere tenga disponible. Entonces, ¿cómo se traduce esto? A que nosotros podíamos llegar a, de alguna manera, necesitar a hacer alguna transacción a disco, ¿sí? Y esa transacción a disco tenga una gran intensidad de IOPS y podamos, ¿sí? De vuelta, como VI admin o como admin de vSphere, crear diferentes sabores, ¿sí? De acceso a disco para los Kubernets, con discos más rápidos, discos más lentos, ¿sí? Y a partir de ahí permitir a los desarrolladores hacer uso y consumo de esas parametrizaciones. Algo que no es menor es, al momento de desplegar un contenedor, se genera un volumen de disco y como el contenedor es un objeto, si se quiere, efímero, el volumen de disco también es efímero. Estoy viendo acá en la lista de participantes, hay más de uno, ¿sí? Que se acercó a nosotros con este problema, queriendo correr contenedores sobre vSphere. Se encontraban con que al momento de borrar el contenedor, lo que se generaba dentro de vSphere, en los discos, también se iba. ¿Y cuál es un problema? Porque para nosotros que estamos acostumbrados a tener volúmenes de datos persistentes, es un problemón, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahora? Hoy por hoy, de alguna forma, el Kubernetes tiene la capacidad de acceder a discos persistentes de forma nativa. Antes, ¿sí? Por medio de un hack que habíamos trabajado con Dami Bacalov, habíamos logrado por medio de vSphere, de tocar vSphere por abajo, de lograr volúmenes persistentes, para que los contenedores cuando se borraran no perdieran ese almacenamiento. Hoy por hoy ya vSphere te lo da de forma nativa para Kubernetes y te permite cuando vos borres un contenedor, el volumen de datos en el cual trabajaste no sea efímero y puedas a partir de ahí seguir trabajando en el desplegás otro contenedor y puedas acceder a ese mismo volumen persistente y seguir trabajando ahí arriba. Sí, Nico, también tiene que ver con temas de disponibilidad, ¿no? O sea, si pasa algo, vos puedas sacar un snapshot de esos volúmenes, vos puedas hacer un backup de esa instancia en ese momento, por lo que sea, ya sea porque necesitas guardar información histórica por una cuestión de compliance o porque simplemente necesitas tener disponibilidad de esos datos por cualquier problema que haya en el ciclo de desarrollo, ¿sí? Que recuerden lo que decíamos antes, algunos hasta pierden, confunden las líneas de desarrollo, los pipelines de desarrollo y no saben después dónde están parados. Y quizás necesitan volver atrás y decir, a partir de este lugar, sé dónde estaba, volvamos al tiempo hacia atrás y a partir de ahí volvemos a empezar. Sí, y tengamos en cuenta una cosa, sí, ¿no? O sea, el objeto persistente que te está entregando es un VMDK, o sea, es un archivo de disco de vSphere, el que conocemos todos de hace 15 años. O sea, sí, es un first class citizen, como lo llaman los gringos, ¿no? O sea, sí, es un objeto que cumple con todas las mismas características que tenían las VMs que conocemos históricamente. Así que deberíamos estar más que confiados a la hora de poder contar con un volumen persistente de arriba. Bueno, tema de versiones que no es menor. Dentro de lo que es Cloud Foundation hay dos versiones, una que tiene vSAN y otra que no. Básicamente, lo que quiero decir con esto es, no es necesario tener vSAN para poder correr este servicio, ¿sí? Como lo ven ahí arriba, pueden correr sobre VMFS, vSAN, NFS o vVols. Este último no lo van a encontrar en tantos lugares. Pero quienes adquieran el bundle con vSAN directamente corren todo dentro de vSAN y ya prácticamente tienen todo resuelto, incluso con las políticas de vSAN a nivel de VM, ¿no? Desde la compresión, de duplicación, encriptación o lo que fuera, ¿no? El factor de réplica, etcétera. Si no lo pueden hacer sobre VMF, es como decía Nico, porque en definitiva es un BMDK que está creado dentro de ese volumen. Pasando un poco al siguiente servicio agrupando todos los servicios y un resumen es, antes teníamos un clúster de vSphere y de NSX, sobre todo de NSXB, vamos a pasar a tener un clúster de vSphere con los Kubernetes embebidos, NSX, como servicio de redes y obviamente la idea es que gestionen ahora, a partir de ahora, pods de VMs, ¿sí? Pods de VM que van a tener, en algunos casos, VM propiamente dichas y otros que van a ser Kubernetes en sí mismos. Ahora, ¿qué rol juega el famoso Tanzu que se habló hasta ahora? Quisimos centrarnos bien en vSphere 7
y en Kubernetes, porque lo que discutíamos con Nicolás es, che, me hablan de Tanzu, pero no entiendo qué pasa abajo. Entonces, hoy nos centramos en qué pasa abajo y con Tanzu hablamos un poquito más con lo que nos queda de tiempo, qué es lo que pasa arriba. ¿Qué es lo que pasa arriba, Nico? Aparecen los DevOps, ahora sí, haciendo deploy, primero los ITOps o los administradores de VMware, definiendo los templates, versiones, etcétera, todo, poniendo la infraestructura en orden, y ahora sí, aparecen los DevOps, Nico, haciendo el deploy dentro Sí, que van a poder, los DevOps van a poder explotar todo eso que básicamente lo que les comentaba antes, ¿no? O sea, el IT Operator define y parametriza diferentes aspectos de las aplicaciones, ¿sí? O que las aplicaciones pueden consumir, y de alguna manera todo eso se permite ser explotado desde Tanzu, ¿sí? Tanzu básicamente es un motor que te permite a vos gestionar Kubernetes desde que están corriendo no solamente en tu infraestructura, sino que puede estar corriendo en N sitios, como puede ser AWS, puede ser Azure, ¿sí? En realidad todos esos son diferentes endpoints, ¿sí? Que se le agregan a Tanzu y te permite a vos, digamos, correr de forma homogénea con la misma versión y con todos los parámetros exactamente iguales, ¿sí? Esto es súper importante porque mantenés homogeneidad en diferentes destinos, ¿sí? Para correr estos Kubernetes, para poder, digamos, garantizar desde el lado de ITOps y desde el lado de gobierno de todas las aplicaciones que estamos corriendo, que lo que estamos corriendo es homogéneo en todos lados. Entonces, si lo miramos desde algún lugar más o menos abstracto, si se quiere, hoy vSphere 7 es un endpoint más de Tanzu. Entonces, Tanzu lo que nos permite a nosotros es crear objetos de Kubernetes y correrlos en diferentes sitios. Lo interesante de todo esto, sí, es que para el administrador de IT y para el desarrollador es exactamente lo mismo desde donde se esté corriendo, porque el gobierno homogéneo que te da Tanzu, ¿sí? Desde un único punto, te permite mantener la misma experiencia que tenía el coder por un lado, pero cumpliendo con todos los aspectos que el IT Operator necesita, ¿sí? Para cumplir con la expectativa, si se quiere, del negocio, ¿no? Sí, hay un tema que hay que diferenciar también, que es, yo Tanzu veo el endpoint de vSphere y administro los Kubernetes que están en mi infraestructura de VMware. Yo también puedo tener infraestructura de VMware en AWS, por medio de VMC en AWS, y eso lo voy a ver como otro endpoint de vSphere, ¿sí? No va a haber una concepción distinta de eso. Ahora, yo también puedo correr Kubernetes dentro y propio de nativos de AWS, que también los voy a poder gestionar con Tanzu directamente. Y también lo que van a tener es una gestión por APIs, es decir, todas aquellas infraestructuras de cloud que provean acceso por API y sean compatibles con Tanzu, lo van a poder hacer sin ningún problema. Entonces ustedes van a tener una N cantidad de clusters de Kubernetes desplegados, ya sea por la nube privada o la nube pública, y los van a poder gestionar sin ningún problema. Y esa es la gracia de todo esto. Estos microservicios, poderlos distribuir a lo largo y ancho, si quieren, del país o del globo, y balancearlos de la forma correcta, ya sea con balanceadores propios o con balanceadores colocados en el cloud. Para eso vale recordar que VMware tiene un servicio de Advanced Load Balancing que te permite balancear incluso fuera de tu sitio local, ¿sí? Poniendo nodos de balanceo en AWS o en Azure o donde quiera, y gestionarlos con políticas de seguridad y balanceo propias desde NSX. Entonces, en definitiva, la extensibilidad que tiene y la escalabilidad que tiene a través de Tanzu, la infraestructura de Kubernetes, es muy interesante. Y esto es algo que le demandaban también a VMware, porque AWS hoy tiene ciertos servicios nativos que hay containers que los están consumiendo. Entonces, no quiero tener todo en mi infraestructura local cuando necesito algunos pods nada más del lado de la infraestructura de AWS. Entonces, qué mejor que poder crear esos pods cerca del servicio propio que tiene AWS y seguir gestionando lo mío, y todo con una misma visión, una visión simplificada desde el lado del administrador. Obviamente manejamos... Y lo interesante, sí. Claro, y lo interesante es que uno puede desplegar estos clústeres de Kubernetes
en N endpoints con diferentes tecnologías, y lo importante es que no tenés que aprender esas tecnologías, porque Tanzu lo hace por vos. O sea, vos aprendés Tanzu y vos después podés desplegar clúster de Kubernetes en N sitios. Lo puedes pegar en Azure sin saber Azure, lo puedes pegar en AWS sin saber AWS, y lo puedes pegar en GCP de Google también, pero sin tener que conocer la tecnología. Obviamente, si lo haces sobre Bifier, asumo que ya sabemos Bifier, porque todo lo que estamos acá en el webinar estamos dentro de todo más o menos metidos con Bifier, y deberíamos saberlo, mínimo. Pero de alguna forma eso es lo rico, ¿no? Que es un ambiente, son APIs abiertas, y no tenemos que aprender la tecnología. Solamente con aprender Tanzu desplegamos clúster de Kubernetes y los gobernamos y los dominamos sin volvernos locos en el proceso, que es súper importante. Bien, resumiendo, nos queda muy poquito tiempo. El portafolio de Tanzu, que era lo que viene integrado dentro de Cloud Foundation 4, tiene dos miradas, desde la infraestructura y desde las aplicaciones. La mirada desde la infraestructura, y bueno, es adoptar Kubernetes en tu centro de cómputo, si querés, gestionado por Bifier 7 con Kubernetes, correr Kubernetes en cualquier lado a través de lo que es Tanzu Kubernetes Grid, o sea, mirar toda la extensibilidad, no solo local en Bifier 7, sino en otras infraestructuras, y todo lo que es Tanzu Mission Control, obviamente para gestionar el ciclo de vida y políticas, sobre todo, mejor dicho, de management a través de estos clústeres, política de storage, política de seguridad, etc. A nivel de la mirada de las aplicaciones, ¿sí? Tenés lo que hablamos como Tanzu Application Catalog, que es todo lo que tiene que ver con la gestión del catálogo de servicios que hablábamos antes, a disposición, y las librerías a disposición de los desarrolladores para que trabajen. Aplicación de políticas de seguridad a través de Tanzu Build Services, que tiene que ver directamente sobre cómo aplican esas políticas a cada grupo de contenedores, y sobre todo también en lo que tienen que ver con la escalabilidad y administración de esos containers. Como les decía antes, muchos se quejan que una vez que hacen los despliegues y se hacen actualizaciones no saben dónde quedan parados. Application Platform le da más que nada el ciclo de vida de la aplicación desarrollada dentro del container en sí mismo. Y por último, todo lo que tiene que ver con la observabilidad, como lo definimos, que no es más ni nada menos que poder entender métricas, logs, parámetros de performance a nivel de infraestructura. Que eso es otro punto donde no se podía profundizar con las herramientas anteriores. Se veía que el contenedor corría, pero no se entendía qué pasaba adentro del contenedor. Y a través de todo el componente de Tanzu de observabilidad, le agregamos esa capa para troubleshooting y monitoreo del container. Queda casi nada de tiempo, Nico. Súper profundo el tema, es otro webinar como para hacer 20 webinars más. Sí, definitivamente. Déjame agregarte algo. El catálogo ese que hablábamos en el slide anterior viene de una compra que hizo VMware hace, me imagino, creo que 1 año y medio o 2 años, que es Bitnami. Bitnami era una empresa, es una empresa española que se dedicaba a armar, digamos, templates de máquinas virtuales, y en esas máquinas virtuales corría aplicaciones open source. ¿Sí? Puede ser un WordPress, puede ser Drupal, puede ser MySQL, y se encargaba de todo el ciclo de vida, tanto del sistema operativo, el parcheo, como el parcheo y la actualización de las aplicaciones, ¿sí? VMware compra Bitnami y lo que hace es toma esas mejores prácticas y toma todas esas, si se quiere, metodología para hacer toda la gestión de software open source y la vuelca dentro de Tanzu, ¿sí? Para garantizar este Application Catalog tan importante que es, sin esto, digamos que el consumo de este tipo de soluciones no tiene sentido cuando el catálogo está vacío. Así que, básicamente, es eso, lo quería agregar porque no es menor. Si quieren saber y entender un poco más de cómo funciona el catálogo dentro de Tanzu, búsquenlo porque es muy buena la historia de cómo adoptan todo este proceso tecnológico de hace años, porque Bitnami debe tener 10, 15 años en la calle, y cómo lo vuelcan adentro de Tanzu para que lo podamos explotar hoy por hoy nosotros desde Kubernetes. Excelente. Bueno, resumiendo, Bifier 7, Kubernetes integrado, Tanzu como motor de gestión de servicios, multi-cloud. Nada, tenemos mucho por delante. Próximamente haremos un webinar con más información, sobre todo si quieren ver una demo en vivo. Vamos a trabajarlo desde Webcom con todos nuestros especialistas, con todos nuestros grupos de trabajo, para poder mostrar un poquito más. Es súper extensivo. No es tan grande el cambio, si quieren,
de paradigma. Al contrario, me parece que lo que hizo bien VMware es asociar el mundo de los contenedores al lenguaje de VMware, al lenguaje que ya todos conocían, y de alguna manera achicar la cantidad de esfuerzo que se necesitaba para administrar esas dos infraestructuras. Hoy, con las mismas personas, con los mismos recursos, se puede lograr una adecuada administración de una infraestructura como esta, y además se puede lograr, si quieren, un estado de salud interesante y homogéneo para toda la infraestructura, sin tener que andar haciendo grandes cambios, sin tener que andar haciendo grandes esfuerzos o recapacitando a mucha gente. Me parece que se puede hacer mucho con lo mismo que hoy tienen. Desde ya les agradecemos con Nicolás que hayan estado un rato conectados con nosotros. Como siempre, un gustazo tenerlos acá y hasta el próximo webinar. Muchas gracias a todos por venir. Les mandamos un saludo grande. Chau, chau. Chao, chao, chicos.